Junto a la profesora Marcela Guerrero nos apasionamos por la historia universal y de la Iglesia. ¿Quién dijo que no se puede aprender historia de forma divertida? Continuamos, amigos, aquí en Falta Uno con la visita ¿Falta uno? de Falta Mario, dos. con la visita de Mario, que hace años que no viene. Sí, pero bueno. Pero no viene por usted, sino que viene por la señora que está aquí cerquita de nosotros, porque no me canso de escuchar siempre en este mes lo que siempre tiene para compartir con nosotros, que tiene que ver con que Pipo... Así es, porque bueno, estamos cambiando el chip, porque no queremos... ¡Cámbiame el chip! Estar en Disney World. No queremos estar en Saturno. Queremos justamente compartir con ustedes este día y este mes, uno de los meses en la historia del protestantismo, Sí. más importante, porque bueno, es el mes de la Reforma Protestante. Y hemos abordado estos temas de diferentes maneras. Hoy, como siempre, o este año vamos a hacerlo de una manera también original, que tiene que ver con qué pasaba en el mundo allá por 1517. ¿No? Y para eso tenemos a la profe. Profe, ¿cómo anda? Hola, muy bien, contenta de estar acá. Se pasan rápido los días y bueno, hoy no hay invitados extra. Hace unos días teníamos a Gaudiano acá, teníamos invitados, ahora está... ¿Sabe que escuché cuando estuvo Gaudiano? ¿Escuchaste? Bueno. Sí, teníamos dos invitados, una online y otro presencial acá. Escuché, el programa estuvo bueno ese día. Así que bueno, interesante. Y muy les mandé el programa subido como vos hacés, a Isela lo mandó a pedir y mandó muchos saludos. ¿Quién lo mandó? Isela. Isela. Y Samuel Duarte, que es el director de Sociedades Bíblicas, me preguntó si teníamos algo grabado y le compartí. Y bueno, muy agradecidos, quedaron muchos saludos, mandaron. Y bueno, y Gaudiano como siempre también, que ya es de la casa, Gaudiano. Claro, sí. Ahí va, viste, Gaudiano, por ejemplo, vino más veces que vos este año. Es verdad. No lo dudo. Un saludo, Gaudiano. Es verdad. El historiador Pedro Gaudiano vino. Puesto ya. Ahora, lo otro bueno es que yo no sé si... Por ahí uno a veces anda escuchando algunas otras radios también porque le gusta escuchar radio. Y yo no sé si se habla mucho de historias o hay segmentos o programas destinados a... Tenemos, alguno que otro he escuchado por ahí, quizá escucho en los colegas de Del Sol. No, Del Sol. Sí, no sé en Sarandí, pero en el está Gabriel Kirichi. Sí, Gabriel Kirichi, pero ya son... Claro, pasa como con Artigas. Eligen ciertos momentos y igual el abordaje también de Gabriel Kirich es muy bueno y muy interesante y muy entretenido, que te hace ver yo tengo alumnos que lo escuchan. Yo a veces cuando le comentaba, yo tengo un alumno particularmente en quinto que me gusta, y hace poco les mandé un trabajo y lo entrevistaron a Gabriel Kirich. Mira, estuvo bueno a raíz del programa radial. Yo pensaba, qué interesante, ¿no? Que a raíz del programa radial estos chiquilines, yo les mandé una pregunta que era sobre la independencia, pero que lo hablaran con algunas otras personas que conocieran del medio y ellos
lo entrevistaron y fue muy lindo lo que aportó para la clase. Fue tan lindo que ahora vamos a seguir el trabajo y el parcial final se los voy a poner así sobre investigación, que lo puedan comentar con actores sociales o con otros profesores o historiadores que ellos conozcan. Y fue muy bueno. Es lindo traer, o sea, introducir en la clase la voz de otro, ¿no? Claro, no, y además entiendo también que en la forma pedagógica los gurises forman, o sea, porque hay algo que incluso está en el debe acá en este país y y creo que en Latinoamérica, que es el revisionismo histórico y el hecho de por muchos años estaba la profesora como figura y todo lo que dice la profesora y no hay nada de cuestionamiento, ¿no? Y los gurises aprenden, pero ya una única manera para mí, ¿no? Y bueno, y lo que pasa es que las generaciones van cambiando y la educación ha evolucionado por los mismos pibes, que hoy los gurises perfectamente, nadie dice que la profesora no sepa, pero hoy la información está toda en internet, por ejemplo. Entonces, tener la posibilidad de ayornarte, hacerle partícipe que también, no es solamente lo que yo digo, sino que lo vayan, lo lean, investigan, sean parte de la historia, pregunten sin problema, pregunten, no tengan miedo. Fue un trabajo precioso. Eran 10 preguntas, algunas de ellas eran con bibliografía, pero otras eran abiertas y una de ellas, viste que siempre hablamos de la independencia, de cuándo fue. Entonces, nosotros lo dimos en clase, vimos las distintas posturas y les dije, bueno, que lo hablaran con otros historiadores, otros profesores que ellos conocieran a ver qué pensaban, porque hay una división, o sea, no es algo que esté. Entonces estuvo muy bueno el aporte que hizo Gabriel. Ellos lo entrevistaron, trajeron a la clase lo que él dijo y también lo que buscaron y también en la clase hicimos el debate. A ver, entonces, ¿qué fecha decían ellos? ¿Qué proponían? ¿No? Estuvo bueno, claro, o sea, no situar al estudiante. Es que la ley de educación en este país actual va por ese lado. El estudiante es un protagonista activo del proceso educativo, no alguien que se sienta a escuchar. Claro, profe, pero por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿sirve de algo que a mí en particular, bueno, por ejemplo, la Juria de la Constitución, ¿no? 18 de julio de 1830. Es un hecho, pero ahora, si yo no sé por qué se llegó a esa fecha... Sí, bueno, eso es un tema que tenemos claro. O sea, porque está bien, entiendo, y el 25 de agosto de 1825... que vos no te puedas plantear o replantearte por qué fue ahí, por qué fuimos llamados provincia cisplatina. Son como que a veces haces una pregunta en un examen y ¿cuándo fue la declaratoria de independencia? Y el alumno como que se memorice eso, claro, eso y nada más. Y bueno, después la idea es formar el pensamiento crítico, ¿no? Claro, no, digo, a lo que voy es eso. Sirve a veces tener simplemente, bueno, ahora repetir nomás, claro. Claro, o por ejemplo, esto que vamos a hacer ahora. Todos sabemos que el 31 de octubre de 1517 Martín Lutero fue a la iglesia de Wittenberg, clavó las 95 tesis. Clavaron las 95, fueron 95. O sea, el poder decirte... Discutir un poco y debatir, poner un poco en discusión, claro. Además, ¿por qué se eligió el 31? Esas cosas, ¿no? Que no es algo adrede, no es que Martín Lutero un día dijo... Bueno, me levanto y me voy a poner a debatir porque tengo ganas. Claro, sí, eso ¿Qué lo llevó a Martín Lutero tener esa indignación de meter? ¿Y qué fue también ese momento de revelación donde él vio lo de la fe por la voz? Es problematizar. Ahí va. Los hechos históricos, porque si no los aprende, o sea, aprende, por eso la historia se vuelve aburrida para algunos, porque si vos vas y le decís, esto ocurrió así, está, y es como que hay una sola manera de contarla, hay una sola manera de decirla, pero eso es decir, a ver, incluso preguntar si habrá sido así, porque claro, lo que está escrito, ¿cómo sabemos si es así? Quizá nos juega un poco, digamos, de parte del profesor. A veces, claro, uno capaz que lleva años en la docencia y siempre todos los años decir lo mismo, como que a veces capaz que es un poco también monótono. Sí, pero para el eso profesor, porque también uno como profesor tampoco no se ha desarrollado. Claro, porque capaz que uno dice, me tengo que ajustar al programa y hoy tengo que hablar de esto y tengo 2 horas para hablar. Entiendo una cosa, si vos elegiste el profesorado de historia, entiendo que tampoco es que es una carrera que vos digas, bueno, elijo la carrera porque quiero hacer plata. O sea, es mucha ubicación. Que debería, ojo, ¿no? Para mí, ¿no? Porque si vos tuvieses, me imagino que tendrías la oportunidad y estaría muy bien hablando del gobierno de turno o de política de Estado, que vos digas, me voy a hacer profesorado de historia porque la verdad deja mucha guita.
Nada que ver. Pero no. Pero justamente no a eso lo voy. hacen. Capaz que ya, si de hecho, bueno, el caso tuyo, Marcela, que llevas años, lo que sea, capaz que está bueno, ¿no? Uno decir, bueno, hoy le voy a dar otra mirada, hoy voy a tratar de traer algo diferente Ay, para el día que pierdas eso. para que sea bueno para vos Sí. y para que también generar eso en los chicos de bueno, Sí, quiero yo investigar, creo quiero en ver. esa imagen de profesor, una imagen, o sea, un profesor que no se para en la clase para decir así son las cosas, porque yo las digo, porque Claro. el docente es un Porque aparte, mediador. ¿no te pasó que a mí me pasó que yo tenía profesores que ellos querían que le pusieran las respuestas que ellos querían? No. O sea, A yo mí me vengo de pasó, esa Por lo época. general, en la materia de historia yo siempre me gustó mucho y me encontré con gente grande, digamos, profesores eran grandes y que llevaban quizás la historia un poquito más allá, ¿no? Claro, También, y por eso eso es lo lindo. a uno le gustaba escuchar. A mí Claro. siempre me gustó Es que participar si no, tanto de literatura. A mí como algo que de siempre historia, siempre me gustó algo que participar. siempre no es que me molestaba, pero siempre me traía como el no querer pensar más, era te hacían una pregunta y después de punto y seguido justifique su respuesta. Qué bronca, Dios mío. Pero vos Usted sabés pone- hacer usted- eso. Usted Sí, pone justifique su yo respuesta. pongo eso, pero vos sabés, Qué vos lo sabés mala hacer eso, vos sabés Qué hacer eso, Pipo. mala Porque es. justifique es fundamental porque Claro. pusiste eso. Sí, No, está no es bien. que repetís como un loro, sino que Claro, decís, bueno, está. porque si no te ponen sí Citar la o fuente, no, capaz, no o yo sé. qué sé, o tal respuesta, pero vos lo haces. vos lo ¿Tomarías harías muy un bien. examen verdadero o falso? Ah, no, eso sí que me niego totalmente, sí. Eso ¿Por sí qué que no? Eso es como jugar al juego este de pregunta y Eso respuesta no, en como el en celular. Kahoot que hacen los chiquilines que les encanta, me dicen, ¿cuándo vamos a hacer un Kahoot? Y ellos cuando les toca a ellos dar orales, siempre hacen el Kahoot para ver si los compañeros estuvieron atentos. El Yo los dejo preguntado. hacer eso. Está bien, me parece bueno, pero como son respuestas muy simples, ponerle que para primeros años... Pero pará, está. pero igual vos podés ser engañoso y Sí, podés hacer... sí, ya sé, sí, pero no podés desarrollar el tema de historia de la escritura, en el verdadero o falso. Claro. Es como que estar atento a los datos. Pero, por ejemplo, ya en quinto, que tienen que desarrollar herramientas de escritura y eso, sirve, pero para una historia de tipo así, si leyeron lo que les mandaste. Claro, que la historia la tenés que saber, justamente. Claro, pero no si te sirve para formar el pensamiento crítico, no. Claro. Buenísimo, profe. Vamos a comenzar. Bueno, vamos a hablar del tema de hoy. El tema de hoy. Estuvo bueno. En estos momentos donde Uruguay está pasando por una reforma educativa, no sé si usted está a favor, en contra. Mejor ni me pronuncio. ¿Sabes qué? Cierto. Quería sí, hacer no un puede. paréntesis, porque ahora escuchaba atentamente a la profesora. Pero y la conoce, ¿no? La Sí, reforma, sí, sí. que decía que para generar un pensamiento crítico, ¿para qué? ¿A vos te parece, para qué sirve la historia? Por ejemplo, me pongo en el lugar quizás de algún estudiante que capaz que a veces le cuesta, ¿no? Decir, yo, ¿para qué tengo que ir a estudiar Y historia? sí, en el liceo, preguntan, ¿no? claro, sí, es lo Pero que no más es se solo estudiar preguntan. historia, ¿para qué sirve la historia en la vida de un adolescente? Sí, bueno, un yo joven? pienso, en primer Para vos. lugar, o sea, le da sentido a la realidad, porque para empezar te ayuda a encontrar respuestas de por qué hacemos ciertas cosas hoy en día, o Ajá. por qué somos Uruguay, por ejemplo, porque uno nació en Uruguay y de chiquito aprendiste el himno, pero, por ejemplo, la historia nacional. ¿Cómo se formó? Cuando doy eso realmente que es en quinto humanístico, a los chiquilines les encanta. Mirá. Te dan cuenta que dicen, pero ¿por qué no nos enseñaron esto antes, por ejemplo? ¿Tá? Que eso tiene otros problemas. Pero la historia ayuda a dotar de sentido de la realidad. Por ejemplo, es lo que dice el programa de reformulación 2006, vigente, actual, de la ANEP, dice eso, que la historia ayuda a dar sentido a la realidad. Yo creo en eso, o sea, y a formar el pensamiento crítico, sí, porque cuando vos estudias historia, vos ves otras culturas también, cómo vivían antes. Para empezar tenés que situar en el espacio y en el tiempo, o sea que lo ubicás en el espacio y ya ahí lo relacionas con otras cosas. En algún lugar del planeta fue en el tiempo. Tenés que hacer abstracciones también, muchas, y ayudás a la persona cuando ves distintas culturas. En lo religioso, por ejemplo, porque cada cultura tenía distintas maneras de darle sentido a lo que ellos creían. Por ejemplo, no hay cultura que no tenga dioses. La religión está en todas las culturas. Es una categoría de análisis. Yo, por ejemplo, en primero hago eso. Tengo como eje del programa el eje religioso. Entonces vos ves Y además la religión. el eje religioso afecta tanto a lo cultural, por Claro. ejemplo. Y bueno, Y te das de eso cuenta, vamos a estar sí, hablando de Que, sí, bueno. que es impresionante que vos no podés incluso Claro. Separar, ¿no? separarlo Claro. o desligar la religión Claro, de la muchas de cosas la que cultura. hacemos y que hacían a través de la historia se relacionan con eso. Hacemos Y es lo que nos de pasa, acuerdo por a lo que ejemplo, es pensamos. lo que nos pasa, profe, por ejemplo, ¿no? O lo que le pasa mucho eurocentrista, que cuando nosotros hablamos en diminutivo, ellos lo ven como una falta de respeto.
Claro. Cuando le decimos Anita, Ah, sí. cuando le decimos Marcelita, ellos se ponen y hace poco, no, hace unos años, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, a una presentadora le dijo Anita Pastor, se llamaba así, entonces y ella como que se sentía incómoda, y bueno, no se siente incómoda, tenés que dejar, ustedes que hablan de open mind, Claro. tienen que dejarse de esa cultura eurocentrista, porque en Ecuador es algo Cariñoso, es cariñoso, algo Claro. lindo. te muestra algo Claro. afectuoso. Claro, bueno, ahí o está. lo mismo que le pasa, o, por ejemplo, como le pasa a la doble moral inglesa, que cuando vos le decís negrito te acusan de Claro, racista, sí, sí, ¿no? tal cual. Bueno, en historia nosotros los chinos aprenden que para algunas personas eso significaba algo y los chinos dicen, ¿y por qué hacían tal cosa? Por ejemplo, ¿por qué los faraones, por qué en Egipto momificaban? ¿Por qué la sociedad de castas en India? Porque, o sea, al ver culturas distintas ellos aprenden, bueno, y ellos al principio les cuesta mucho. Vos te das cuenta que el alumno primero es bastante cerradito así, por lo menos... Porque capaz que ¿Y le cuesta por qué? comprender eso también. Claro. ¿no? ¿Por qué Y también estoy estudiando historia? pero Claro. también ¿Sabes lo que porque me sirve, no? y no es cerradito porque también justamente en primer año Claro, es viene- el cambio claro. de la Sí, escuela bueno, al Están liceo. acostumbrados a eso que la maestra, o sea, es la que imparte conocimiento así, claro, y es un conocimiento que no se cuestiona. Pero en cambio en el liceo ya pasamos a un conocimiento, debería ser así, que sí es cuestionable y que sí se puede preguntar, y sí, pero ¿tendrá razón ese autor en lo que dijo? Capaz que uno no puede, también está lo otro, uno puede estudiarlo al autor, que eso pasa mucho, y uno hay que explicarle, a ver, no es que yo esté de acuerdo con lo que dijo, es lo que dijo. Es lo que dice, Claro. y ustedes tienen que aprender a poner Está escrito registrado, chao. lo que él dijo. Ustedes pueden estar de acuerdo o no. Después, Tenés que separar Claro. al artista o de su obra. Claro. ¿No? Que la Entonces, otra vez- la educación es maravillosa, es Sí, hermosa. no, la otra vez hablando de separar al artista de su la obra, claro, sí, incluso pasa con los filósofos. Bueno, por eso en filosofía Sí. no se da en primero, se da casi en cuarto, porque obviamente el cerebro todavía no está desarrollado. No, sí, imagínate. Pero vos imaginate que vos, por ejemplo, nosotros, uno ya está recontra comprobado que Michael Jackson abusaba a los niños, a niños. Tenía esa debilidad y todo. Ahora, uno tiene que separar que como músico, Esperá. Claro, sí. es más, yo, porque si no nos tendríamos que cuestionar hasta por qué tenemos un celular. Que hay gente en Indonesia y en Pakistán, para que vos tengas, Que Pakistán, ¿no? claro, explotando el litio Sí. para que vos tengas, sí, bueno, está también. Pero el asunto que el es tipo que ya si se vos puso encontrás, serio. claro, si vos Ahí salgo yo con la- claro, salgo si yo vos con el encontrás, si vos encontrás pruebas para mandarlo preso, mandalo preso, pero Claro. la obra de arte es la obra, Claro. o sea, Sí, claro. se juzga por ella misma, ¿no? ¿Sabes que le haría la misma pregunta que le hice al profe, pero el profe de astronomía, ¿no? ¿Por qué? Y no sé por qué. ¿Para qué se ¿Qué no sirvió la astronomía? Sí, bueno, pero la astronomía sí, bueno, imagínate los tres reyes magos, ¿no? Claro. Que no eran, no sé si eran reyes y tampoco eran magos, pero imagínate los astrónomos que del Oriente llevando, si no hubiesen sabido, Claro, Claro, el conocimiento de los no astros, sabríamos, claro. no hubiera sabríamos. llegado. Claro. Pensar que todo lo que conocemos se va No, a yo terminar, tengo ¿no? una aplicación y se la recomiendo, a ver, la tengo acá. Sí, la que apuntás para el cielo y te demuestra la constelación. ¿esa, Sí, está alucinante. Mirá, ¿ya la probaste? Sí, la probé de noche, es increíble. Estamos con mi hija, se llama Star Walk 2. Entonces, La película. en el lugar, Star Wars. no, pero esto es Walk. Ah, perdón, perdón. Hacemos así, levantamos y vemos, y incluso está con los nombres, Ah, las mirá. cantidad de estrellas que hay. Igual, la otra vez fuimos al planetario, y yo no sé si es porque consumí todo ese conocimiento que al toque descubrí la Cruz del Sur. Usted sabe que las mismas Porque- estrellas que nosotros que estamos incluso- viendo son las mismas que veía Abraham y las mismas que veía Ponele. Sí, sí, son las mismas. Ponele. Son las Y mismas. después también la Cruz del Sur, el que los charrúas le decían, no le decían Cruz del Sur, sino porque obviamente ya tiene connotación europea, que le decían pie de ñandú, algo así. O Mirá. talón de ñandú, algo Mirá, así. qué interesante. Lo decía ahí en el planetario, que se lo recomiendo, que es algo Sí, gratuito, sí, con reserva, y la verdad que Años está que no muy voy al bueno. planetario. No sé, y ahora está todo digitalizado, Años, y ahora está años, todo años. digitalizado, está alucinante. Años que no voy a planeta. Bueno,
Antes de irnos al corte, profe, para así Nos fuimos a las nubes. claro, Nos fuimos a las así da. Estamos en Star Wars. Estamos en Star Wars. Ponete qué Las capacidad. estrellas. No, ¿Te das cuenta, no? no. Y bueno, me faltaba hace años que no venís. Sí, claro. Se Decirlo apila además. que yo no El disfrutaba tema de es ese diálogo. Disneyland. El tema son Disneylandia y el Pato Lucas. Yo cuando venía al Por principio favor. sufría, pero ahora lo disfruto. No, ya no. extrañaba ya que no Claro, tuvieran ese. profe, más bien. Profe, diálogo así. ¿cómo estaba el mundo en 1517? El Bueno. 31 de octubre. ¿Se sabe la hora que lo puso? No, habrá sido Martín. en la tarde. En la tardecita, eso entre las 2, 3 de la tarde. En la tarde, claro. O sea, recordemos Porque era que el momento los días son, álgido. eran días cortos y no tenían luz eléctrica, las universidades funcionaban de Claro, día, sí. así que fue en la tarde, antes de acabar el día lectivo. ¿Antes de digamos. comer o después de comer? Yo pienso que a ver si después de comer. Sí, sí, ¿Y porque. qué comió? Pero es muy- Llamó a la pasiva. Se tiró unos panchitos de la parrilla. Un panchito. Mamma mía. Claro, porque en Alemania unos frankfurter. Bueno, no, fruta en serio. Vamos, profe. Ya sabes muy bien. Diga que no. Y una cerveza, ¿no? Una O sea, cerveza. esa- No, el Oktoberfest. Y El claro, Oktober. ahí empezó el Oktoberfest con ahí Martín arrancó. Lutero. Sí, Y señor. no eran 95. Y era una franciscana, bien rica. Eran 110. 110 de alcohol, decía. Mamma mía, pará. Y ahí sí. Y ahí cuando quiso acordar, y ya a una estaba. le dijo, pasame el taladro en vez de para clavarla. No, el Seguro. taladro no, Lutero, no. Pará, alcanzamos Bueno, una. profe. Otra vez nos fuimos. Sí, Ya sí. volvemos, aquí ya volvemos. Volvimos. ¿Qué quieren, en Europa o en América? Europa, ¿Qué pasaba? vamos a ver, ¿qué pasaba? No, ahí va, vamos en la. Sí, vamos. ¿Qué querés? Claro. ¿Qué querés? Me gustaría saber qué pasaba en la No, mejor no Antártida le en des- ese No le des momento. esa idea a Pipo, que le acabé de perdonar el día de cumpleaños por todas esas preguntas que me hacía. No, Esas no. que me hace sin Sí. avisarme, igual me pregunta. ¿Qué Qué pasaba guay. en la Antártida el 31 de con los octubre? murciélagos de Qué Madagascar en ese sufrido yo con momento, esas cosas y lo profe. peor que queda grabado. No, profe, bueno, 31 de octubre de 1517, en América. 3 de la ¿Qué tarde. estaba pasando? Bueno, 15 horas. pensé cuando O me en esa dijiste época. eso, yo estaba pensando, claro, ¿qué había pasado en América? Nosotros, si pensamos más en nuestro territorio, en la banda oriental, recordemos que en 1516 se da el descubrimiento de Río de la Plata, por ejemplo. Es el viaje de Solís. con Juan Díaz de Solís. Claro, por ejemplo, es Y acá. que se lo morfaron los. Claro, ahí acababa de fallecer Juan Díaz de Solís Estaba con hambre. en 1516, cuando en el marco de los viajes interoceánicos, después de Colón, los españoles, cuando se dan cuenta que esto no es la India, siguen buscando el canal interoceánico. Y en ese marco aparece este viaje de Solís, que llega, que es el que descubre, el descubridor del Río de la Plata, al que le puso Mar Dulce. O sea que en 1516, 1517, en Europa estaban culturalmente impactados, revolucionados por estos hallazgos, ¿no? Que ellos no tenían todo el mapa completo de América todavía. Tenían, ahí hasta el Río de la Plata tenían, más o menos por los dibujos de los navegantes, fueron realizando, ¿no? La línea de la costa, sabían la vuelta do Brasil, que le llamaron los portugueses, a esa... vieron que hay una parte ahí de Brasil que se mete en el océano, ¿no? Bueno, allí conocían esa vuelta y Juan Díaz de Solís logra llegar hasta el Estuario del Plata, que se interna ahí pensando que es el famoso canal interoceánico que precisaban para pasar al Pacífico. Ya habían descubierto el Pacífico también. O sea que Europa en el siglo XVI, cuando se da la Reforma, la reforma fue un hecho más que continuó revolucionando, impactando unas mentes que estaban acostumbrados a un mundo que hasta fines del siglo XV, principio del siglo XVI, para ellos el mundo era Europa, parte de África y parte de Asia. ¿Genera como una misma división dentro de Europa? ¿También en el hecho de la reforma, no? Los descubrimientos, por ejemplo, ¿qué decís vos? Y a todo nivel, quizás una cierta división, quizás los que ahora están en esta área del protestantismo y los que no. Sí, claro, sí. Partió el mundo a la mitad, o sea, Europa quedó, o sea, todas las monarquías europeas después se dividió el mundo entre protestantes y católicos, pero a nivel político primero. Claro. Y después a nivel, porque primero hablando, profe, para identificar en los países actuales, Sí. porque obviamente no tenían las fronteras de ahora. ¿Cuáles eran los países que quedaron en la órbita católica
Y bueno, ¿y cuáles fueron los que quedaron en la protestante? Bien. Pensando, haciendo ese juego abstracto, porque obviamente, por ejemplo, me acuerdo cómo era el imperio el germánico. claro, el Sacro Imperio Romano Francia, Germano. no sé, creo que no era, estaba Sajonia. Claro, o sea, tenemos que pensar que el mapa era distinto, habían otros nombres, por ejemplo, lo que hoy es Alemania, era parte del Sacro Imperio Romano Germano. Entonces, pero a su vez estaba dividido como en ducados. Entonces estaba, por ejemplo, el ducado de Sajonia era uno, yo que sé, había como distintos, el mapa no era como... Claro, se no estaba vendía. Galacia, que era también forma parte también de lo que hoy es Francia. Bien, claro, pero por ejemplo Francia es un país donde surge uno de los grandes reformadores, pero que no llevó adelante la reforma de Francia, sino Basilea. Por ejemplo, después tenemos Zwinglio, en lo que hoy es Suiza. Tenemos en Alemania, lo que hoy es Alemania, Lutero, pero no toda Alemania se de hizo, hoy. claro, No era todo como que fue cada príncipe podía elegir qué religión seguir. El principio luterano era que se tenía que seguir la religión del príncipe, que nosotros tampoco no es que Lutero decía, o sea, es como más, no es tan abierto como nosotros lo vemos hoy en día. Cuando recién surge la reforma, Lutero es como un católico reformado, digamos, a sí mismo, que es expulsado de la iglesia, pero él en su mente, o sea, en su formación era un católico. Entonces Lutero hizo muchos cambios, pero no tanto como lo que nosotros pensamos hoy en día. Y de lo que nosotros heredamos. Claro, o sea, eso se fue transformando, después las ideas reformadas, primero adquirieron como un carácter de dogma, contra lo que después tuvieron que otros protestar también, porque después los que eran protestantes eran tan rígidos también. Al principio surgió como una revolución de la fe, como no, pero luego pasa eso con todos los movimientos. Después como que se afirman y después tuvo que surgir, por ejemplo, surgió el pietismo más adelante, que es otro movimiento que busca vincular el dogma con lo que sentimos, porque si no, el pietismo, por ejemplo, es uno de los tatarabuelos del pentecostalismo. Mirá vos. Porque- Profe, y los anglicanos, por ejemplo, los calvinistas. Bueno, también por están ejemplo, dentro de- anglicanos esa es la religión nacional de Inglaterra. Por ejemplo, Ajá. el rey Enrique VIII nacionaliza la iglesia de Inglaterra. Está vinculado con los protestantes también. Sí, podríamos decir que sí, no es católico, pero y se da después de la Reforma, se da en el siglo XVI, más adelante, después de Lutero, en Inglaterra. Pero claro, no es que siga no es que siga las ideas de Lutero, pero sí sigue la idea de que se puede separar de la Iglesia de Roma. ¿Por Ahí qué está. tenemos que seguir todos a Roma? Claro, Roma, Italia, católica. Claro, sí, España también fue España. recalcitrantemente católica, porque ahí tenemos al rey, a Carlos V, que es el nieto de Fernando e Isabel, que son los reyes católicos, que son los que, a través del viaje de Colón, ellos eran profundamente católicos, Fernando e Isabel, y el nieto... ¿Hubo protestantes españoles? Hubieron, pero perseguidos por la persecución. Por ejemplo, un dato bien interesante es que Casiodoro de Reina, que es el autor de la Biblia que nosotros usamos, era español, pero tuvo que emigrar, irse a otros países, a otros lugares, a llegar a otros lugares. Imagínense que una persona que era sumamente convencidos por las ideas de la Reforma, pero tienen que viajar porque en sus lugares de origen son perseguidos. Sí, a Casiodoro de Reina lo acusaban de homosexual Sí, también. claro. Fue tremendo. Le tiraron las peores cosas que le podían decir en la época para tirar abajo su figura y su obra, que era poder traducir la Biblia al español. Fíjate que la Biblia, si ustedes fijan los datos, de Reina es de 1569. Y después viene también Reina, Valera lo que hace es terminar esa obra. Ahí tenemos, es la versión más usada hasta el día de hoy en español. Claro. Y es una obra de la Reforma también, pero de una Reforma que surgió, que la llevaron adelante estos personajes que eran sacerdotes católicos también, que se dejaron, que fueron impactados por las ideas de la Reforma, pero que no las pudieron vivir libremente en su tierra, tuvieron que emigrar y esconderse. Y esa Biblia que nosotros tenemos ahí, que leemos siempre, esa Biblia surgió en un contexto de persecución. O sea, haber hecho esa obra que hicieron ellos
a veces nosotros no dimensionamos, ¿no? Cuando tenemos en nuestras manos la Biblia es la palabra de Dios para nosotros. Pues la tenemos en el celular y pensamos que... Pero también, claro, el proceso que sufrieron esos textos, ¿no? Las vidas que conservaron esos textos, que para nosotros es providencial, pero algunos seres humanos se dejaron usar por Dios para hacer eso, ¿no? Profe, ¿qué otros países podemos identificar ahí en la zona? Me dijiste hoy Suiza, Suecia, Noruega. Después ahí está, por ejemplo, Austria. ahí claro, que ellos van surgiendo distintos reformas. Los más famosos son Lutero, Calvino y Zwinglio. Calvino como que vamos para el lado de España, Francia, Roma. Sí, claro, en realidad el centro de la reforma calvinista estuvo en Basilea, que es donde él incluso hizo una especie de... Basilea es Austria. Ahí está. Más que nada él hizo, pero porque él en su lugar de origen también fue perseguido. Calvino iba a ser un abogado, después cuando él se convierte al protestantismo, pero él, en realidad el que le pone forma a las ideas de la reforma es Calvino. Porque Lutero, hacer eso que tienen los pioneros, ¿no? Claro. Es el padre de la reforma y dejó un montón de cosas escritas, pero el que ordena todo eso, porque imagínense que era un caos después de la reforma. Me porque nosotros decimos que bien todo lo que hizo Lutero y todo, pero en el momento Lutero hasta sufría de depresión por eso que había hecho. Porque no era fácil de verlo a larga distancia lo que hizo. Él pensaba, ¿y si...? Es que me imagino que él se habrá muerto no viendo el relajo que hizo. No, claro. Pero sembró la semilla y eso se no, fue. pero porque, hasta ahora, ¿no? pero porque también él obviamente que el resto, él metió un impulso a algo que quizás socialmente era necesario, que venía de años. Yo me acuerdo siempre... algo que dijo la profe de no me acuerdo quién fue, que había como profetizado que venía que hubo Juan Hus, ahí va, que es de República Checa, que también lo persiguieron, pero que no tuvo el mismo impacto o que desencadenó. Sí, son los precursores de la reforma. Claro. O sea, ellos pagaron un precio anterior porque ellos los mataron. Juan Hus murió en la hoguera, pero él dijo que iba a venir un cisne, siempre se cuenta esa historia, que iba a venir que después de él iba a venir un cisne al que no lo iban a poder, no iban a poder apagar su voz. O sea, que hay otras personas antes de Lutero que hicieron esa obra, pero claro, ¿por qué a Lutero en el siglo XVI no lo matan? Porque Lutero estaba condenado, lo podían haber matado. ¿Qué es lo que hace? Pensamos, una interpretación cristiana diría que Dios lo guardó, pero Juan Hus y los otros también eran hijos de Dios. ¿Por qué y aparte todos los mártires que había. Claro, o sea, hubieron mártires. Policarpo, claro, tenés una cantidad. Está llena toda la historia de mártires. ¿Y por qué Martín Lutero no? O sea, también nos habla de otro tiempo histórico, para que veamos cómo también, o sea, la iglesia se va desarrollando en un tiempo histórico que también estaba perdiendo poder, profe, porque las cosas que decía Lutero ya no era, este es un loquito suelto, que nos llega a pasar hoy en día, cuando alguien viene y empieza a desvirtuar enseñanzas. Hoy la gente ya no se come el verso de la religión y se come el verso de tenés que hacer lo que yo te digo o esto que lo otro. Quizás hace 10 años, sí. Capaz que hace 10 años la manipulación espiritual y religiosa es tremenda, y sin embargo hoy la gente no le cuadra algo y no te da ni... No es que se pone mal o dice, porque no, va y se pela, no tiene problema. A lo que voy que a lo que nosotros vamos de que nos podemos cambiar de iglesia, en el tiempo de la Edad Media te mataban. Claro, exacto. Sí, literalmente te mataban porque estabas en contra de una fuerza, porque te estabas, obviamente había una figura que era prácticamente Dios, por decir una manera, ese poder que tiene el ser humano de endiosar a otro ser humano, que eso no lo puedes controlar, y en esos momentos, por eso cuando dice el Papa algo de palabra santa, ¿de dónde dice eso? Claro, pero ellos lo vivían así. Pero yo lo vi en esa época, sí. Lo maravilloso de Lutero es haber tenido esa capacidad de poder. O sea, él se dio cuenta que era una injusticia y que lo que se estaba haciendo era una distorsión del evangelio tremendo. Y por eso tuvo la fuerza para levantarse contra eso. ¿Y Lutero habrá sabido de Hus? Sí, seguro que sí. Él leyó los autores, muchos autores antes que él. Se nota una influencia en Lutero de los anteriores, sí.
Sí, sí. Porque eso también implica saberse que... No sé que si, lo que no sé si era habrá ese sabido, cisne. no sé si habrá tenido esa conciencia, ni siquiera si habrá sabido de eso, pero sí de las ideas, tanto de Hus como Wycliffe, que también es otro, Whitfield. que también hemos hablado acá. Estoy leyendo un nombre acá, no sé si te suena, Ulrico Zwinglio. Claro, Ulrico Zwinglio es el reformador suizo. Ajá. Y lo interesante es que Ulrico Zwinglio y Lutero se conocieron. Al igual que Menno Simons. Tuvieron una reunión. Con Simons no hay una conexión. Pero con el suizo sí. Pero fue qué interesante eso, que ellos, porque es una cosa linda en la historia, que me encanta hacer con los chiquilines, es que se den cuenta de qué personajes fueron contemporáneos, porque vos estudiás los personajes separados, Sí. y después no tenés más ni la pálida idea si se conocieron, y algo lindo Se tomaron un café en la esquina o algo. que nos ayuda a decir, a ver si se conocieron, si hubo un contacto entre ellos. Y claro, y con eso, por ejemplo, bueno, en América, acá en el Río de la Plata, ni banda oriental ni nada. O sea, recién No, se había claro. descubierto el Río de la Plata. Es la época del descubrimiento. Y ni siquiera Buenos Aires se había fundado, Asunción. No. No había ningún virreinato, nada. O sea, que todavía... no había, los virreinatos son de 1540. Lo que hay es esta es la época de los conquistadores. Vienen. De Álvar Núñez, cabeza de vaca. A partir de ahí empiezan a llegar los conquistadores. Bien después De de Pedro Solís. Mendoza también. Claro, y la fundación de Buenos Aires es unas décadas después. Es ¿Lo de conociste, 1530. no? Álvar Núñez. Gran amigo, tengo el teléfono, si querés te lo paso. Me encantó. El día que nos dijeron los adelantados. Claro, en la época de los adelantados, es de Hernandarias. 1530 por ahí, claro. ¿Hernandarias dónde Y estaba? Hernandarias es de 1611, más adelante. Fui para adelante. Te fuiste. Claro. Pero Adelantado, ¿no? siempre me quedó en el tintero y nunca se te va a borrar. Era de 1611 porque era adelantado. Claro, sí. Estás muy bien. También estaba en offside, sí, también Ah. estaba adelantado. Te pido mil No, disculpas. pero digo, en el sentido de que, claro, y fueron a verla al bar Y dije, claro, dijeron, no, adelantado. nene, ¿qué querés? Pero no, a mí siempre. Por una cabeza. Ay, Claro, Dios. por Álvar Núñez, Por cabeza, Álvar Núñez no te cabeza como- de vaca. no te Y sí, podemos le dijeron, bueno, Álvar, no te puedo cobrar ese gol. Álvar. No sé claro, si andá- todos andá a juntos. bicharlo. Claro, anda al bar y a bicharlo. No, Claro, pero Álvar papi. Núñez, cabeza de vaca. Imposible olvidarte Sí, en la claro. escuela de Sí. eso, ¿no? ¿Cómo dicen los chiquilines? Pero es así. Es una pregunta del ¿De dónde preguntado. era Álvar Núñez, cabeza de vaca? Era español. Después, claro, esa era conquista española. O sea, en esa época lo que tenemos también se da. Menos mal que. Sí. ¿De qué estancia era? Bueno, viste que te estoy contestando todito. ¿De qué Dios mío, instancia? Sí, yo verdad. lo que he aprendido acá, pero aparte es una rapidez mental que hay que tener, porque Dios mío. ¿Cuántas cabezas Yo tenía? voy de Europa a América y de América a Europa, y de la prehistoria a la India, y de la India. Ah, sí, es una sí, cosa que es un De ejercicio. Peñarol Nacional. Es una cosa que. Como Bueno. te digo una cosa, te digo la otra. Por eso te dije, bueno, Europa o América, a ver, para Bien, para ver no, para no, hacia pero dónde bueno, dirijo mi mente. bastante pero no, dejamos hablar de Europa. Pero es la época es un poquito anterior a la conquista del Imperio Azteca. O sea, el Imperio Azteca todavía está vigente, le queda unos. Todavía no había ido Hernán Cortés no. Ujú. Es la época anterior, porque la conquista del Imperio Azteca es de 1519 a 1522. O sea que ahí todavía los aztecas Estaban disfrutando de su último claro. momento sin saber lo que se les venía. Pobre. Y la conquista del Imperio Inca tampoco había sucedido. Desde 1492 hasta 1542, cuando se creó el primer virreinato, acá en América lo que había era la obra de hombres conquistadores con mucho poder que venían y hacían lo que les parecía. Por eso la corona después decidió recortarles un poco el poder a estos conquistadores. Porque la corona les daba órdenes, pero acá venían para acá y hacían quien los controlaba. Por eso es que la corona después decidió crear los virreinatos y las Era como instituciones de unos piratas, gobierno. entonces, los tipos. Lo que pasa es que ellos tenían mucho poder. Ellos eran españoles. ¿Cómo eran vistos acá en América? Bueno, eran como los poderosos. Claro, porque vos imagínate, el rey me dio todo el poder a mí. Claro. Anda a Vamos allá y no sé. cuestionar. Y aparte. No a había un ser- dron que me- Claro, que pero me aparte mirara. no es que me tomo un barco y me voy y les cuento Claro. para volver y cuando vuelve el alcahuete, vos tenés acá Claro. pero claro, Se pero puede aparte. enseñar en el celular. justo. No, claro, no. Y fíjense que el mismo Colón, en las capitulaciones de Santa Fe, se hace nombrar virrey. Mirá. El título que le dan a Colón es de virrey. Qué pilluelo. Y almirante. Pero y no sé cuántas Colón se, cosas más. se lo come el personaje. Y después, pero después estaba el hijo de los hijos de Colón también siguieron la misma. Cristobalito. Y después estaba la abuela. Como Cristobalito, lloraba la cómo abuela de lloraba Colón. la abuela de Colón cuando su hijo se iba a navegar.
Cristobalito se llamaba, ¿no? Y después Diego de Colón. Diego de Colón. Sí. La culpa es de Colón. Claro, no, y ahora que estamos hablando de medio de la reforma, todo, ahora el 10 se pasa el feriado del Día de la También, raza. claro. Ah, verdad, este lunes que viene. Sí, claro. Que también Ahí. eso, que ahora se le dice Día de la Hispanidad. ¿Por qué el Día de sé- la raza? Bueno, porque a partir de ahí se da justamente Una mezcla la mezcla de todas las razas, del porque blanco lo que es europeo. América, claro, nosotros somos el bricolaje de las de que hoy el concepto de raza ya está. Qué buena palabra, bricolage. De Qué buena todo, palabra. sí, la inventé para los gurises, porque cómo explicar, claro, la noción de mestizaje. Nosotros Claro. somos el resultado de todas esas mezclas que De un se abanico dieron. de colores. Claro. Hoy nosotros somos todas esas mezclas porque ocurrió eso. Una paleta de colores. Claro, ahí salimos nosotros. Sí, no, profe, porque también eso es quizá para la próxima, ¿no? Porque también es todo un tema. Sí. Si nosotros hablamos que el 25 de agosto a veces es dentro de las fechas patrias es un... Es discutido, esto sí será hace discutido, años sí. que Sí. vienen, Claro. que bueno, que obviamente no, que ya hace tiempo, yo recuerdo todavía estar en el liceo y ya se estaba haciendo ese cambio de dejar de decirle descubrimiento de América, porque Colón no vino a descubrir nada, Sí, es o sea, verdad. porque acá ya había gente viviendo. Del Sí, cambio sí, de sí. decir indígenas, que era algo peyorativo de los españoles hacia, sí que eran los nativos. Sí, es verdad. Y también que antes en la escuela nos enseñaban el concepto de madre patria y que ahora ya nos enseñan Es más verdad, así. la madre Ya en patria. España no es la madre, no te enseñan eso. ¿Qué madre patria ni madre Bueno, patria cuando, en realidad? pero vos te das cuenta, pero mirá, hablando, voy a hacer la referencia del fútbol, hasta los años 90, 2000, cuando 2000 y poco, cuando había una referencia hacia del periodismo deportivo, vos, Hablaban de la madre no, patria. pero vos te dabas cuenta quién era un periodista joven y quién era un periodista de la Claro. vieja guardia, porque cuando se refería a España hablaba, bueno, vamos a jugar contra la madre patria, y vos decías, España. Seguro. Y Claro, entonces, claro, era una referencia hacia la madre patria y ya te educaban con ese concepto, es la madre patria. Después cuando, claro, empezás a estudiar todo el proceso hoy en día ya no se enseña de Ah, esa porque hay un manera, ¿no? revisionismo histórico que me Claro. parece muy, para mí muy saludable, ¿no? Porque está eso de destruir, de que la historia la cuenta solamente los que ganaron. Que ganaron. Ujú. Claro, sí, hoy en día eso se ha cambiado. También algunas cosas hemos pasado por otro lado, porque en algunos lugares igual se rompen las estatuas de Colón. Porque Anda. es toda una onda de que sí, claro, Colón también es un personaje en la historia, que bueno. Acá no hay. Nosotros acá. un momento, pero Sí, yo- de los charrúas sí, por ejemplo, de indios sí. No, Lo que nativos. pasa es que también acá, Nativos, como sorry. Colón en estas zonas no estuvo, más bien en Centroamérica, el Caribe y Centroamérica. Sí, es verdad. Creo que hasta incluso en Estados Unidos no hay no hubo sí, un sí, monumento. es posible que fue- haya igual por muchos lados, pero digo que debe que haber más en esos lugares porque Colón llegó solamente a las islas del Caribe y a la parte de América Central, a la costa de América Central, o sea, no hizo 4 viajes. Claro. Y Profe, tal, no dio para más. Sí. ¿alguna referencia también de 1517, 1520 que podamos situar de Estados Unidos? Ahí todavía no había llegado por lo menos la colonización inglesa. De ahí lo que tenemos es todavía la población nativa. Los apaches. Sí, claro, Sioux. porque Los los Sioux. primeros inmigrantes ingleses llegan en el siglo XVII. O sea que todavía falta. Todavía o sea, falta, ahí ya no es como los aztecas Claro, que le primero- quedaban años, Claro, no. pero por lo África menos del Sur y 200 después- años. Sí, América claro, Norte. porque España el primero. Claro, porque es la que le pertenece por derecho a este lugar. Ahora, después a España no le dieron los brazos. Claro, y ahí salió Y Inglaterra. además que Inglaterra también le quisieron pelear los territorios, ¿no? Bueno, ¿Ah, y sí? al final se quedaron con esos territorios. Pero la conquista en realidad es bastante distinta de Norteamérica, porque son familias, por razones religiosas, que llegan en la década de 1620, 1625 a fundar colonias para poder vivir su fe más libremente. Todo lo que pasó por el tema La religión religioso, en ese caso tiene cual, ¿no? mucha más incidencia y Tal cual. aparte Claro. la forma, mientras que una España católica mandaba a sus sacerdotes a evangelizar, Claro. en Inglaterra, justamente para poder vivir esa fe, se llevaron a familias. eran familias enteras y no se daban los abusos que se dieron acá en el caso de los hombres españoles con mujeres indígenas. O sea, no se daba porque al venir la familia entera también Claro, ya. eso Era hacía otra cosa. que, claro, se formaran ciudades con familias. Colonias, digamos, ¿no? Claro, eran colonias.
Entonces no ocurrió lo que ocurrió acá en América, que hoy en día tanto se reprocha, ¿no? Bueno, esto es Estados Unidos. En África, que Ay, sí, solamente que se no conocía la parte del Mediterráneo. Claro, o sea, lo que no, porque ahí los portugueses ya habían dado la vuelta. Eso es bajo la gama. Claro, los portugueses fueron, en realidad fueron los portugueses los primeros en aventurarse al mar. Lo que pasa es que en vez de ir para este lado, dieron la vuelta a África y se perdió de haber descubierto lo que España sin querer Prendieron mal descubrió. el señalero y doblaron. Ellos eran, en realidad la potencia que estaba destinada para haber hecho el descubrimiento de América hubiera sido Portugal. Porque ellos tenían los barcos, los mapas. Fueron los primeros en hacer los viajes, pero ellos, en lugar de venir hacia Occidente, prefirieron dar la vuelta costeando África. Seguir rodeando claro, África. Pero tampoco nadie sabía qué dimensión tenía África tampoco. Ellos dieron, eso fue uno de los grandes descubrimientos también, dar la vuelta al continente africano y llegar a la India rodeando África. Metieron kilómetros como una vuelta así. Claro, Ponente pero haber hecho lo que ese- pasa es que, claro, después España porque no ibas ahí para Claro, ese lado. Ya, eran potencias en guerra, imperios, entonces, claro. bueno, me encaro, sigo derecho, Claro. me doy contra algo. Claro. Y bueno, y decía algo más. No, Enrique VIII también le tiene parte que en la reforma. Claro, él es el fundador de la Iglesia Anglicana. Ajá. Él es el que, pero en ese caso, por motivos personales, digamos, privados. Se le complicó con la esposa, me parece. Con ¿no? la esposa, claro, sí. La historia esa es bien. No sé, no lo dejaron divorciarse. No, la Iglesia de Roma no. No te dejaban, no Claro. te dejan. Y menos si tengo ganas de divorciarme. Chau. Y encima él estaba casado con Catalina de Aragón, que era una princesa española. O sea, era hija de los reyes de España. Entonces, era católica. Pero no se llevaban bien. Y bueno, también Enrique VIII se queda medio... Porque todas las mujeres que tuvo Enrique VIII, todas murieron de formas raras. Él quería casarse con Ana Bolena y se casó con Ana Bolena, pero después Ana Bolena también desapareció. No es que fue el amor, se equivocó con Catalina y le fue bien con Ana. Le, pe- Estuvo... le pegó una bolea de 3 dedos. Le pegó una bolea de 3 dedos y ahí desapareció. La cuestión ángulo desapareció. Pero esa Ana, ¿también era española? Ay, no te sabría decir ese dato, no me Tiene todo acuerdo. el nombre, igual, ¿no? Sí. Tiene Ana de bolea. Sí, dijo. tiene toda la pinta, Tiene sí. Y bueno, y el tipo como que era... Tenía Y tuvo una muchas mala mujeres, fama. muchísimas mujeres. Y todas murieron misteriosamente. Las Claro, porque, mujeres. claro, si se quería casar 7 veces, tengo que matar a 6 Claro, o sea, esposas. Enrique VIII, la verdad que es un personaje de la historia que Nefasto. Medio. al mismo tiempo es el fundador de la Iglesia de Inglaterra. Y, De la Iglesia Anglicana, habías dicho. Claro, que en Uruguay es la primera iglesia no católica que nosotros tuvimos. Ah, sí. Sí, entonces Tenemos ahí el templo inglés. Templo Podríamos decir inglés gracias a este es hombre. una iglesia anglicana y el fundador de esa iglesia anglicana fue Enrique Mirá VIII. vos, qué interesante, La historia ¿no? está hecha así, de claros y oscuros. Claro, sí, sí, sí. Gracias a estos personajes Y que a veces sin escrúpulos Y sí. tomaron decisiones que quizás una persona cuerda quizás no tomaría y eso le da quizás un puntapié a aventurarse a decir, nadie se da, no, porque no te puedes ir en contra del Papa. ¿A quién le gana No el voy a Papa? ir. ¿Quién no voy a ir? Y voy y... Claro, y- sí, Claro, sí, pero otras fíjense cosas. que tremendo Claro, y porque eso fue el gran nosotros- apoyo que tuvo Lutero después. Claro, o sea, hoy en día nosotros estamos acostumbrados a la libertad de expresión, libertad de opinión, pero 500 y pico años más tarde. Pero ellos vivieron en un mundo en que eso era un pecado mortal. Se paga con la O vida. sea, claro, o sea, y tener esa capacidad de haber hecho eso, abrieron un camino que hasta el día de hoy nosotros estamos disfrutando, que con sus Y cosas algo- buenas y algo- malas, ¿no? Algo en estos tiempos, llevándolo a estos tiempos, algo parecido a eso. ¿Qué sería? Nada. Yo pienso que siempre todos los movimientos que hay que son así, que vienen cuestionando cosas que se creen consolidadas y vigentes, yo creo que sí hay cosas hoy en día. A veces ocurren cosas que cuestionan el orden vigente. Y que esa fue, por ejemplo, en la historia de la humanidad, la Reforma Protestante fue una de las grandes revoluciones. Pero, por ejemplo, una cuestión revolucionaria fue, por ejemplo, las ideas de Charles Darwin. Por ejemplo, dicen que hay personajes como que cambiaron la historia para siempre. Charles Darwin, Sigmund Freud,
y me falta uno también, Charles Darwin, Freud y... Bueno, o sea, hay uno que se me fue. Pero, o sea, son personas que plantearon cosas que no me acuerdo. Tesla, claro. Quiere El de la electricidad. Ah, ya se me fue ahora. Y son personajes que plantean un camino muy distinto al que se venía. Por ejemplo, Charles Darwin, cuando salió la obra de Charles El Darwin, origen de las especies. Claro, eso fue prohibido y muy cuestionado. Pero de todas formas, yo pienso que los grandes descubrimientos, aunque vayan en contra de lo establecido, ayudan a pensar y aportan. Y ayer, pensando en todo eso y cosas y preparando clases, yo tuve la idea esa de que uno no tiene que temer la contradicción, sino tiene que temer la ignorancia, porque hay cosas que son demostrables y cosas que no, y hay cosas que nos parecen, les tenemos miedo porque pensamos que vienen a romper el mundo que nosotros pensamos que lo tenemos tan armadito, y sin embargo no es tan así. Cuando lo empezamos a estudiar, nos damos cuenta que en realidad las pruebas o las cosas que presentan no están tan perfectas como las quieren presentar, pero si no lo estudiamos no lo podemos refutar a eso. Uh-huh. O sea, a veces me ha pasado con cantidad de alumnos, por ejemplo, que a veces hay algunas cosas de la historia que a veces desubican un poco, ¿no? Entonces me dicen algunos compañeros chinos, profe, ¿sabes qué tal cosa que dice acá? Me dijeron que no es así, porque yo digo, para empezar hay que estudiarlo, porque a veces nosotros, como tenemos miedo a que nos vengan a romper ese mundo tan armado que nosotros tenemos, si nos vienen a decir algo distinto, ya le cerramos la puerta. Claro, ese miedo también, porque ¿qué es lo que pasa? Una vez que estás expuesto, necesitas también ver que todo eso que criticaste o no estás de acuerdo, al final y al cabo tienen mejores argumentos que el tuyo. Claro, porque uno a veces no sabe defender lo que dice creer. Porque no estudiamos, porque no nos preparamos, porque decimos yo creo. Habla de dar razones en nuestra fe. Claro. Habla de y hoy en día, si habrá que dar, porque es tanto conocimiento, como que acá hay muchísimo que estudiar. Y hoy los pibes quieren, justamente cuando te están preguntando, y es lo que hablábamos la otra vez con Lucas Marín, de que hoy cuando los chiquilines, nosotros quizás. Él hablaba de que nosotros peleábamos en los 80, bueno, nosotros no, pero 90, por yo qué sé, peleábamos y discutíamos por supercampeones. Hoy los pibes están discutiendo y teniendo presiones de ley de aborto, eutanasia, o sea, los pibes están bajo una presión distinta y a veces nos preguntan a nosotros, preguntan a nuestros padres y nosotros quieren informarse, no es que vienen a hinchar los cocos. Yo pienso eso. Están pidiendo a gritos, enseñame, decime qué tengo que decir. Una postura, decime algo. Yo me doy cuenta de eso hoy en día también en los liceos, que pasa eso. Los chicos necesitan un espacio para discutir cosas que a veces los adultos tenemos miedo de tratar, porque no sabemos cómo tratarlas. Y creo que los cristianos ahí precisamos hacer una gran reflexión y estudiar y prepararse, porque los chiquines te van a preguntar. Hay cosas que están instaladas en el mundo, que no le puedo decir cerrá esa puerta y ahí no, porque aparte de eso, tipo inquisición así ya no sirve. Quizás en la época que íbamos nosotros a la escuela sí, pero hoy por hoy con el es que ya no podés, porque ¿qué es lo que pasa? Nos pasó el error que cometimos nosotros, Mario. No tuvimos charlas con otros padres. ¿De dónde aprendimos? En la universidad de la calle. En la calle. Claro, y la universidad de la calle es todo un envoltorio, un guiso totalmente revuelto con todas las papas podridas, con todo y así está, y así como está, tuvimos a Dios en su misericordia que nos pudo rescatar. Entonces creo que si hoy estamos limpios, estamos bien, tenemos lúcidos, es para poder leer. Yo con el tema de enfermedades venéreas, hoy tuve que llevar a mi hija a los controles y tuve que ir yo y tuvimos que hablar de las vacunas que se tienen que dar las niñas a los 12 años, que no es obligatoria, pero bueno, y empezar a hablar, y uno se tuvo que informar, tuve que leer, tuve que saber cuáles son los pros, los contras, hablar con el pediatra, a ver qué es lo que me recomiendan, qué es lo que se dice, contraindicaciones. Y bueno, macho, si vos no y vas por la corriente, pero si vos no te pones a leer, si vos no te interesa, es tu hijo. Después yo no es que desconfíe de mi hija, le estoy dando una formación para
para que ella esté con su esposo, con su novio, pero yo lo hago, la hago claro, herramientas que vos de la mañana. Claro, pero la hago partícipe de protegerse, porque yo la vacuna en ese caso no es para protegerse ella, porque lamentablemente es protegerse ella, porque si no se da y lamentablemente comete un error, puede perfectamente tener cáncer al útero. Entonces, en ese caso, ¿no? Pero así puede pasar con todos los temas. Hoy quizás yo nunca tuve charlas ni de droga, ni de sexo, ni de finanzas. Y yo, por ejemplo, a mi hija hace 2 o 3 años que le vengo hablando del ahorro. Y yo tuve 10 años saliendo, pagando deuda. Yo no quiero que mi hija tenga ese error, que es no saber administrarse. Lo supe de grande. Claro. Con todos los golpes. Pero bueno, creo que la historia ayuda para eso, ¿no? Sí, para no cometer justamente la misma historia, uno tiene que cambiar la historia. Y cambiar la historia, Bueno, profe, muchísimas gracias. Como sin siempre. Corte todo este rato, ¿no? Subimos sin corte. Seguimos de continuo nomás. Pobre audiencia. Bueno, yo creo que es bueno, es necesario. Es necesario. Profe, le mando un abrazo, gracias por estar cada viernes. A ustedes y nos vemos los próximos días. Gracias. Bueno, Marito, muchas gracias por venir, por la visita. Me encantó. Voy a ver si lo visito más seguido. Ahí va, ojalá. Cada vez que venga la profe no sería nada mal. Y la próxima vez cuando venga Pedro Gaudiano. Estaría muy bueno, así lo conozco. Porque de última, le doy la medalla, este año estuvo 4 veces, ¿eh? Más que yo. Tuvo más que vos. Porque tuvo creo que dos de Artigas. Bueno, siempre fue por Artigas. Sí, y este año vino 2 veces, más 2 veces el año pasado. Yo vine por ustedes. La verdad que, pero así. Bueno, nos vamos a la pausa, ya despidiéndonos. Buen fin de semana. Y nos reencontramos el próximo lunes. Les recuerdo que ahora se viene Estación de Fe.